Hola Trotamundos, ¿os apetece veniros de viaje a Islandia? Pues preparaos porque aquí arranca un nuevo podcast de La Aventura de Viajar. Ya sabéis, el podcast de Yati Seguros que vamos a dedicar a este país, posiblemente el más especial y diferente de Europa. Un país situado al borde del Círculo Polar Ártico, con unos paisajes increíbles, llenos de volcanes, de campos de lava, de géiseres, termas, de montañas, con enormes glaciares y decenas de cascadas y ríos. En fin, un país con verano de 24 horas e inviernos gélidos, ideales para ver auroras boreales en un entorno totalmente nevado. Un país que en los últimos años se ha puesto de moda, con bastante razón, diría yo, por estos y por muchos otros motivos de los que hoy vamos a hablar con Daniel Viera, un viajero empedernido y guía de viajes especializado en Islandia desde 2018. En 2014 dio la vuelta al mundo durante 2 años y desde entonces no ha parado de viajar, por motivos personales sobre todo, pero también guiando grupos por Islandia, una isla que siempre la atrajo por la música de Björk y de la que cayó enamorado por sus paisajes y su cultura cuando por fin la visitó. Así que te vienes de viaje con uno de los mayores expertos en Islandia a descubrir todo lo que esta isla puede ofrecernos. Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Pablo, aquí encantado de escucharte y hablar contigo. Pues un placer conversar, como decía, con uno de los mayores expertos, amigo además, compañero de aventuras y de viajes, y me gustaría empezar preguntándote por Islandia, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de Islandia? Y en tu opinión, pues, ¿cuáles son las cosas que hacen que este país sea tan atractivo? Pues bueno, para mí yo creo que la particularidad que hace este país único es pues la posibilidad de ver en combinación ciertos factores de la naturaleza en combinación de una manera que no es fácil encontrarlo en otros lugares del mundo. Pues si a eso le sumas una buena gastronomía, ciertas facilidades para poder recorrerla y una cultura ancestral y muy rica, pues yo creo que son ya elementos de peso para que hagan de este país, como bien decías en la introducción, pues que se haya puesto tan de moda y con merecimiento. Bueno, es un país, bastante reducido de tamaño, con unas dimensiones muy asequibles para hacer viajes de 1 semana, de 2 semanas. Y si te parece, vamos a empezar pues diseccionando un poquito lo que es el país en sí mismo, un poco cuáles son las zonas principales y, bueno, desde luego, cuáles serían las cosas más interesantes o lugares imprescindibles para ver. Dani, ¿cómo distribuiríamos geográficamente, describiríamos un poco este país? Bueno, pues administrativamente Islandia está dividida en 8 regiones, pero yo creo que para simplificarlo un poco y de cara a lo que es el viajero que se dispone a planificar un viaje a Islandia, la podríamos dividir sencillamente en 5. 4 correspondientes a los puntos cardinales y una quinta región que sería lo que se denominan las Highlands, las tierras altas, que sería todo el centro, que como tendremos ocasión de hablar más adelante, pues es una zona de un poco más de una dificultad a la hora de acceder y que no todo el mundo, pues en sus primeros viajes a Islandia, en caso de que repita, pues lo consigue llegar. Entonces yo creo que podemos dividirla en oeste, 3 penínsulas que encontramos al oeste, toda la región del sur, que es bastante llana en lo que es el tramo que recorre la Ring Road o la Nacional 1, que rodea todo el país, todo lo que es el norte, que también es muy amplio y variado, y el este. Perfecto. ¿Cómo? A ver, casi todos los viajeros que llegan a Islandia lo hacen en avión, casi todos digo, a Reykjavik, la capital. ¿Cómo podemos ir diseccionando un poquito qué es lo que hay que ver, por qué zonas? ¿Cómo nos recomiendas o cómo te acompañamos de viaje en este itinerario por los imprescindibles de Islandia? Pues la mayoría de los viajeros que llegan a Islandia lo hacen por el aeropuerto de Keflavik, que no está en Reykjavik, sino que está a unos 50 kilómetros, casi 1 hora en coche. También hay un aeropuerto internacional en Akureyri, que es la segunda ciudad más grande del país en el norte, pero que son contadísimos los vuelos que llegan desde fuera de Islandia a ese aeropuerto, casi podemos prescindir de ese punto. Y sí que hay un puerto marítimo al que llega un ferry de Dinamarca, que es Seyðisfjörður, y estaría, así que Keflavik está en el suroeste, en el extremo nordeste estaría Seyðisfjörður, y quien va con su vehículo propio o como peatón o sin vehículo en ferry, pues empezaría
digamos, por el nordeste del país. Perfecto, Dani. Pues, ¿qué te parece si empezamos con este listado de lugares top, los imprescindibles, los más llamativos en una primera visita a Islandia? Pues, por ejemplo, por la región sur. Pongamos que llegamos al aeropuerto de Keflavik y que nos disponemos a hacer la zona sur. Pues lo primero que encontraríamos, desviándonos hacia el norte, hacia el interior de lo que es la Ring Road, la carretera anular que va a lo largo de toda la costa del país, pues tendríamos el denominado Círculo Dorado, que es un clásico de las visitas a Islandia. No hay persona que por poco que visite la isla se salte el Círculo Dorado porque es muy accesible tanto desde el aeropuerto internacional como desde la capital, desde Reykjavik. Se puede hacer en un día perfectamente, está de paso para quienes siguen ruta hacia el oeste o hacia el este. Y el Círculo Dorado pues está comprendido en 3 lugares principalmente. Uno es Geysir, que es el famoso Geysir que da nombre al fenómeno geológico en otras partes del mundo, y es básicamente pues una acumulación de agua termal en una que da bajo el suelo, en el que se acumula agua de deshielo, de lluvia, y que como se evapora al estar en contacto pues con zonas calientes del subsuelo, relativamente cercanas al manto, ya que la corteza en esa zona de Islandia es muy fina, pues una frecuencia de 5 o 10 minutos es variable, pues echa un chorro de unos hasta 24 o 25 metros de altura. Entonces es bastante vistoso y bastante espectacular verlo. El segundo lugar sería Þingvellir, que es un lugar importante, un lugar que está en la lista de UNESCO, que es uno de los 3 parques nacionales del país y que es famoso, conocido, importante por razones geológicas, ya que por ahí pasa la falla, la dorsal mesoatlántica que separa la placa tectónica euroasiática y la placa tectónica americana, y también lo es por razones históricas, ya que ahí alrededor del año 930, en el siglo X, pues los primeros colonizadores vikingos fundaron una asamblea, un parlamento de escala nacional, siendo el primero que se creó a nivel mundial. Entonces, pues doble razón y un lugar que también se disfruta mucho paseando por él y que tiene pues esa importancia. Por último, el tercer lugar, que es el que da nombre al Círculo Dorado, es Gullfoss, que es la cascada dorada. Y es la cascada dorada por una serie de leyendas, por un reflejo que resulta de la incidencia de los rayos del sol cuando hace sol en la visita, que hace un efecto de neblina dorada a lo alto de lo que es la caída, y es una cascada de las más espectaculares del país, bastante grande en 2 tiempos, que va tallando un cañón a su paso, y pues ese sería, dicen que es el lugar más visitado de toda la isla, de toda Islandia, y es el que completa, el tercer lugar que completa lo que se llama el Círculo Dorado. Pues fíjate, Dani, que yo cuando estuve en Gullfoss ni nada dorado, nada, una lluvia tremenda, en fin, esto es lo que tiene Islandia también, que el clima cambia constantemente y la imagen fotogénica que a veces nos muestran las revistas y las webs es difícil de encontrar. Pero bueno, un motivo más para volver a esa zona sin duda. ¿Y por dónde nos sigue la ruta? ¿Hacia dónde nos llevas ahora? Bueno, pues supongamos que volvemos a la Ring Road, a la Nacional 1, a la carretera principal, para seguir rumbo al este, adentrarnos a la región sur. Lo primero que encontraríamos, y huelga decir que habría posibilidad de desviarse infinidad de veces de esa carretera, tanto hacia el mar como hacia el océano Atlántico, como hacia el interior, pero nos saldría un podcast bastante largo y tampoco queremos aburrir a los oyentes. Así que lo siguiente que encontraríamos como highlight del sur de Islandia serían una serie de cascadas que están en las faldas del famoso Eyjafjallajökull, que es este volcán piroclástico que entró en erupción en el 2010 y que colapsó el tráfico aéreo en medio hemisferio norte. Y ahí encontramos una serie de cascadas, Seljalandsfoss, que tiene la particularidad que puedes pasar por detrás, Skógafoss, que es una de las más bellas, de las más bonitas, probablemente mi favorita, y que da inicio también al famoso Laugavegur, o el trek de 4 o 6 días si se hace desde Skógafoss. Es un trek por las tierras altas que te lleva a Landmannalaugar y tendría inicio ahí. Un poco más hacia adelante ya llegaríamos a los alrededores de una localidad que se llama Vik y Myrdal, que es la ciudad más importante del sur, sin contar a Selfoss, que ya la hemos dejado detrás.
y ahí alrededor de esta localidad son conocidas sus playas de arena negra basáltica. La más famosa es Reynisfjara, que es muy fotogénica y que entra dentro del imaginario de Islandia, que es muy recurrente ver la foto de esta playa de arena negra con una escalinata de columnas hexagonales basálticas que se encaraman en un acantilado. Y bueno, también hay un mogote cerca del mar, del océano, pues que se llama Dyrhólaey y que también es un buen lugar para ver a frailecillos anidando, finales de julio sobre todo. Y bueno, ya a partir de ahí, dejando estas playas atrás, pues entraríamos en los primeros andures de los varios que hay en el sur, que son una serie de deltas que son resultado de erupciones que se llaman en Islandia Jökulhlaup, que son la mezcla de material piroclástico y hielo derretido. En el caso de Mýrdalsjökull, que está justo ahí arriba de Vík, pues está el Katla, que es un volcán bastante activo, y todo ese sedimento, cuando ha entrado en erupción, pues se ha ido depositando hacia el océano, ganándole terreno al océano, y como resultado paisajístico lo que tenemos pues son una carretera, esta misma 1, que se alarga en una línea recta, cruzando una especie de desierto de color gris oscuro, hasta que empiezan a verse las lenguas glaciares del glaciar más grande de Islandia, que es el Vatnajökull. Nuevamente el segundo parque nacional de Islandia y uno de los más grandes de Europa. Realmente sí, yo recuerdo ese glaciar, es precioso, es brutal, las lenguas glaciares que llegan hasta la carretera. Ese glaciar, digamos, todavía está considerado zona sur, ¿o ya nos hemos desplazado hacia la zona este del país? Una vez que ya giramos la parte más meridional de ese glaciar, que es el Vatnajökull, que es donde está la cima más alta del país, con un poco más de 2.000 metros de altura, que es el Hvannadalsjökull, ahí ya podemos considerar que entramos en la parte este. Pero antes de abandonar la parte sur, pues uno de los puntos del Parque Nacional del Vatnajökull que se pueden visitar, y es precisamente para poder disfrutar de la vista de estas lenguas glaciares, de esta veintena de lenguas glaciares que hay en todo lo que es el sur, es Skaftafell, y es una zona en la que se puede acampar y en la que se pueden pasar varios días perfectamente si se dispone del tiempo para hacer treks de medios días, de un día, disfrutando de las varias lenguas glaciares que bajan del Vatnajökull por esa zona. Aparte de una de las cascadas más conocidas también, que es Svartifoss, que nuevamente, sin ser una cascada impresionante en cuanto a dimensiones, pues está emplazada en una herradura de columnas hexagonales basálticas, que es también impresionante de ver y digna de ver. Entonces, pues bueno, ya ahí sí que pasamos a lo que sería la zona este. Esa es una zona muy buena también para hacer, o quien no lo haya hecho, caminar por el glaciar, ¿verdad? Exactamente. Pues hay agencias, si uno no dispone del conocimiento, de la experiencia y no dispone del equipamiento necesario para caminar sobre lenguas glaciares, pues hay muchísimas agencias locales que ofrecen este tour. La verdad es que merece la pena. En invierno incluso se pueden hacer estas caminatas sobre lenguas glaciares en zonas en las que hay cuevas de hielo natural, entonces puedes caminar por encima de la lengua glaciar e incluso por debajo. Y no solo en el Vatnajökull, también en el Mýrdalsjökull. Hay una lengua glacial que baja que se llama Sólheimajökull, que es también bastante popular y bastante accesible para hacer esta actividad que merece la pena sin duda. Perfecto, bueno, ya nos hemos empezado a adentrar en esta parte este del país. ¿Qué nos puedes ir contando de lo que nos vamos a ir encontrando en el camino? Bueno, pues lo primero que encontramos es una serie de lagunas glaciares. Estas lenguas glaciares, por desgracia, debido al calentamiento global, al cambio climático, pues se están derritiendo, y el lugar que dejan al retroceder, que es muy profundo, se inunda de agua de deshielo y forman lagunas glaciares, en las que a su vez se van depositando icebergs, pedazos de la lengua glaciar que se va rompiendo, flotan a lo largo de la laguna hasta llegar al mar. Entonces hay varias lagunas glaciares, la más conocida y más accesible es Jökulsárlón, y esta es el primer punto que encontramos adentrándonos ya en el sudeste o ya este. Sin duda es un lugar como no hay otro en todo el país. Lo recomiendo, y marca la frontera entre quien hace la vuelta entera al país o no la hace. Es decir, quien no la hace porque dispone de pocos días o incluso una semana, se vuelve a retroceder camino al oeste, camino de vuelta a la capital.
quien tiene la suerte de disponer de los días suficientes, yo suelo decir que al menos 10, para poder dar la vuelta entera al país, sí pasa a ese lugar y ya se adentra en el este hasta llegar a la primera localidad que se pronuncia en islandés Höp, pero se escribe OH o con diéresis FN. Ya llegados a Höp es un puerto pesquero, es muy bonito porque se sigue teniendo vistas de las lenguas glaciares del Vatnajökull, que a veces cuando el tiempo acompaña se reflejan en una albufera que hay al oeste de esta localidad portuaria. De hecho, Höp significa puerto en islandés. Y bueno, esta ya sí que es la puerta de entrada en plenos fiordos del este. Una sucesión de fiordos que nos van a acompañar a lo largo de la carretera 1 hasta que lleguemos a la siguiente ciudad más importante del nordeste y que se caracteriza, entre otras muchas cosas, por lo que se llaman horns o cimas puntiagudas con forma de cuerno. Oye, la carretera número 1 va un buen tramo bordeando por los fiordos dentro o fuera, pero hay muchos fiordos que solo tienen una entrada y una salida, digamos. Es una carretera que acaba muerta en alguno de los pueblos que hay en ellas. ¿Tienes algún fiordo en especial que te guste? Pues sí, la carretera 1 va a lo largo de casi prácticamente todos los fiordos del este, justo hasta a dirigirse a la siguiente ciudad más importante del nordeste, que es Egilsstadir. Entonces, a partir de ahí, sí que para entrar en los fiordos, el más conocido es Seyðisfjörður, que es precisamente donde llega el ferry de Dinamarca y que tiene cierta influencia noruega, más bien, era una antigua colonia noruega. Es uno de los más visitados. Me gusta mucho en el nordeste, me gusta muchísimo Borgarfjörður Eystri, que es una de las zonas donde mejor se pueden ver frailecillos anidar. Y tengo especial devoción por otro fiordo, que casi me da cosa hasta decirlo para que no se haga lo menos popular posible, pero bueno, como somos amigos lo comparto contigo y con tus oyentes. Un fiordo que se llama Mjóifjörður, que literalmente significa el fiordo estrecho. Es accesible 3 meses al año, porque el resto del año está completamente aislado, solo se puede llegar por barco, que hay que pasar un paso de montaña que a poco que comienza septiembre o finaliza septiembre y hasta por lo menos finales de mayo, principio de junio, está completamente lleno de nieve. Entonces es un lugar espectacular y que si la gente tiene oportunidad de ir, pues yo se lo recomiendo porque hay pocos lugares como este en todo el país. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo con los oyentes de La Aventura de Viajar. ¿Y por dónde seguimos? Porque mencionabas Egilsstadir como principal ciudad de esa región del este. ¿Por dónde nos lleva la carretera? Bueno, la carretera nos llevaría ya de lleno, pasado de Egilsstadir, a lo que sería la región norte, pero antes de adentrar en la región norte, yo creo que es interesante visitar la parte norte del Parque Nacional del Vatnajökull, este mismo del que hemos estado hablando cuando íbamos por el sur. Entonces, este glaciar es tan grande que llega a extenderse hasta la parte norte del país. Entonces, uno se puede desviar un poco por Lagarfljót, que se llama, y ahí puede hacer una caminata para ver una de las cascadas más altas del país, como es Hengifoss, o incluso con buen tiempo se puede llegar a ver la segunda cima más alta del país, que es Snæfell, casi 2.000 metros de altura, y el bosque de coníferas, que las coníferas hay que decir que no son endémicas del país, pero las hay, y ahí está el bosque de coníferas más grande de todo el país, que se llama Hallormsstaðaskógur. Y también es digno de ver, de pasear, darse un baño de bosque y disfrutar de alerces siberianos, píceas sitcas y pinos con torta y otra serie de coníferas, abetos rojos, con la que intentaron reforestar el país hace unas décadas y que por suerte ya cambiaron de tendencia y ahora mismo todos los esfuerzos que hay de reforestación en el país son con especies endémicas, principalmente el abedul ártico. Oye, Dani, no sé si recuerdas el número de la carretera, porque es verdad que, aunque tu pronunciación es excelente, los nombres islandeses se las traen, y si tienes el número de la carretera que nos lleva por todos estos bosques, te lo agradezco. Sí, efectivamente tienes razón. Esta carretera sería en concreto la 931 y va a lo largo de la orilla de Lagarfljót, que no es un lago, aunque pueda parecer un lago, sino es un río de glaciar que viene directamente del Vatnajökull, que ahí pues se ensancha y parece un lago. Bueno, mencionabas que esto era la última visita recomendable o imprescindible antes de irnos a la zona norte, en la que entraremos
prácticamente nada más salir de Egilsstadir, si no me equivoco. Exactamente, un poquito después todavía nos quedaría una verdadera joya que es Sturlagill, también ha pasado a ser parte de la iconografía del país. Es un cañón de columnas hexagonales basálticas que en muchas ocasiones se puede disfrutar con un agua turquesa oscura, preciosa, muy fotogénica, y que esto quedaría pues también desviándose desde la Nacional 1 por una carretera todavía sin asfaltar por completo. Tienes la opción de mirarlo, de verlo, disfrutarlo desde un mirador en el lado oeste, que es más accesible, se visita más rápido porque puedes aparcar prácticamente al lado, o lo puedes disfrutar desde el lado oeste caminando un par de kilómetros, pero teniendo la mejor vista. Bueno, genial, gracias por los consejos. Tengo especial interés en conocer un poquito tu opinión sobre la zona norte y qué lugares hay que ver, porque para mí fue una de las más bonitas en mi recorrido, más variadas y, bueno, más espectaculares. ¿Qué nos cuentas de esta zona norte? ¿Qué habría que ver? ¿Cuáles son los principales lugares? Bueno, pues la zona norte igualmente está repleta de fiordos en su parte lindante con el océano, ya casi océano ártico, pero sigue siendo Atlántico Norte. Como bien decías en la introducción, prácticamente toda Islandia, excepto un par de islotes, está por debajo del círculo polar ártico. Y la particularidad de esta zona norte, sobre todo en la parte más central, es que pasa nuevamente la dorsal mesoatlántica. Entonces tenemos de nuevo una zona que geológicamente es mucho más nueva y que es más volcánica. Digamos que la dorsal mesoatlántica hace una Y invertida que pasa por Reykjanes, donde está el aeropuerto internacional de Keflavik, por donde está el Eyjafjallajökull, justo en el extremo meridional de la isla, y se junta en el centro, en las tierras altas, y hace una sola línea hacia arriba justo en esta zona norte, en la que se encuentra el denominado, quizás comercialmente, el Círculo de Diamante. Son nombres comerciales, pero bueno, para entenderse, la verdad es que son útiles. Entonces llegaríamos a una zona volcánica que se denomina Krafla. Se dieron una serie de erupciones volcánicas a lo largo de los últimos 2-3 siglos, hasta los años 80 que se dio la última, en el año 84 concretamente, septiembre del 84, y las que podemos ver, pues campos de lava relativamente nuevos, jóvenes, que ahora en comparación con los últimos de la erupción volcánica del Fagradalsfjall y las sucesivas de los últimos 3 años, pues quizá le ha restado un pelín de importancia. No deja de ser paisajísticamente muy espectacular. Hay la mejor zona, una de las mejores de solfataras y fumarolas en Querir o Naumaskar, y una estación geotermal también visualmente impresionante y muy interesante de visitar. Tiene un centro de información en el que se explica cómo se genera la electricidad a través de la energía geotermal. Y a partir de ahí ya llegaríamos al conocido como el Lago de los Mosquitos, literalmente significa eso Mývatn, y es una zona también volcánica en la que todo lo que se ve en términos paisajísticos es fruto de la interacción de erupciones volcánicas y el agua. Entonces pues hay una serie de cráteres, algunos más grandes que otros, hay un lago que hace miles de años fue más profundo de lo que es ahora, pero que da hogar a muchísimas aves, es uno de los mejores lugares para el avistamiento de aves, y entre otras cosas pues también se pueden visitar la ciudad oscura Dimmuborgir, que es una especie de ciudad imaginaria con formaciones geológicas basálticas en la que ya ha dado tiempo a crecer un bosque de abedules y otras plantas endémicas, y en las que se cree que viven los Julelats, los Jólasveinar, que son estos seres estos hijos de troles que son personajes del folclore islandés y que aparecen todas las navidades en las casas de los islandeses. Esto sería el centro de lo que se denomina el Círculo de Diamante, pero no debemos olvidarnos de la cascada más caudalosa de toda Europa, que es Dettifoss, una cascada impresionante, con mucho caudal. En cada 3 segundos puede llenar una piscina olímpica de toda el agua que baja por ahí, por esa cascada. La cascada de un río de agua glaciar, con lo cual está llena de sedimentos y el estruendo es aún mayor cuando es agua limpia, cristalina, de deshielo. Y por último, o penúltimo, tendríamos Húsavík, que es una de las primeras colonias que fundaron los vikingos que se asentaron en la isla procedentes de Escandinavia, y que es muy conocida por el avistamiento de ballenas. Es una localidad de tradición de caza de ballenas, cuyas empresas se han adaptado a los nuevos tiempos y ofrecen tours en sus barcos balleneros para avistarlas.
Es una ciudad, una pequeña localidad encantadora, rodeada de montañas. Queda Skjaldfandi, que es un fiordo también precioso. Y por último, Godafoss, que es una cascada también con mucha historia. Es un emblema para el cristianismo del país, pues allí se arrojaron los ídolos en el año 1000, los ídolos nórdicos paganos, cuando se decidió en el Alþing, en Þingvellir, que el país debía reconvertirse al cristianismo por conveniencia política y económica, pero eso es bueno para hablar en otra ocasión. Oye, Dani, estabas mencionando del tema de avistamiento de ballenas y yo las visité o me acerqué a ellas desde Akureyri. ¿Es otro punto destacable del norte de Islandia? Bueno, Akureyri es la segunda ciudad más grande del país, pero que tan solo tiene 18.000 habitantes. Pensemos que de los 350.000 habitantes que tiene Islandia, que es la población de una ciudad mediana en España, en un país que tiene la extensión de Andalucía prácticamente, imaginar la poca densidad de población que tiene el país, pues es la segunda y tiene tan solo 18.000 habitantes. Está justo en Eyjafjörður, que es el fiordo más largo de todo el país. Y ahí también es buen sitio para avistar a ballenas. Yo personalmente me gusta más hacerlo desde Húsavík, desde Skjaldfandi, de todos los avistamientos que he hecho, que ya van varias decenas. He visto más fauna en Skjaldfandi que en Eyjafjörður. Entonces, ya a partir de Akureyri nos seguiríamos en lo que sería la división administrativa de noroeste, pero que lo vamos a seguir considerando norte. Y bueno, hay una serie de lugares interesantísimos que se pueden ver. Uno de los que más me gusta es Skagafjörður, que es un fiordo que ha sido habitado por los colonos vikingos desde el inicio de los asentamientos, allá por el siglo IX, en el que se pueden visitar, por ejemplo, una granja de turba que se llama Gloinbair y en la que nos podemos hacer una idea. Es uno de los pocos lugares culturales, históricos que se pueden visitar, o visita etnográfica, digamos. Ya nos hemos dado cuenta, Islandia es sobre todo naturaleza más que cultura e historia, aunque también la tiene mucha, pero en cuanto a poder visitar sitios físicos, pues son pocos. Y este es uno de ellos. Hay muchas granjas de este tipo que se conservan y esta es una de ellas, y es interesante ver cómo estos habitantes de la Edad Media pues conseguían sobrevivir a las adversidades de esta isla, adaptándose al medio y utilizando las materias primas en su favor. Hay un dique muy bonito, muy fotogénico, que se llama Kvitserkur, significa el camisón blanco literalmente en islandés, que está ya casi adentrándonos en la zona del oeste, en lo que sería la península, la primera de las tres penínsulas de las que vamos a hablar en la zona oeste, sería la península de los fiordos del noroeste. Justo un poquito antes hay un dique en mitad del mar muy bonito, que parece que tiene forma como de un animal mitológico, un rinoceronte, y que tiene una capa blanca sobre el basalto del guano de las aves que se posan en él, y que se contrasta también un poco con la verdina que ha crecido sobre la piedra y que es también digno de ver. Es un desvío un poco largo de la carretera 1, pero si se dispone del tiempo es aconsejable. Y ya pues entraremos en lo que es la región oeste. La región oeste, que he de decir que para mí es de las más desconocidas. Cuando estuve en Islandia el tiempo se me echó encima y tuve que obviar toda esa región de fiordos infinitos. Creo que es la más salvaje. Bueno, ¿qué nos cuentas de esa región, Dani? Bueno, pues la región oeste se caracteriza por tener tres penínsulas. La que está más al norte es la más desconocida, es la península de los fiordos del noroeste, Vestfirði. La que quedaría en el centro es Snæfellsnes, que es la que tiene el tercer parque nacional del país, que es el Parque Nacional del Snæfellsjökull, que es este estratovolcán conocido por ser en el que se inspiró Julio Verne para el viaje al centro de la Tierra. Y la tercera, y ahí ya volveríamos a donde hemos empezado, sería la península de Reykjanes. De todo lo que acaba en Nes es península y Reykja es humeante. Reykjavik es la bahía humeante, es la capital. Reykjanes es la península humeante. Y ahí es otra gran desconocida porque pese a que todo el mundo pasa por ella, porque es donde está el aeropuerto internacional, pues no muchos se paran a conocerla en profundidad, y es una zona volcánica que a mí me gusta mucho y creo que es espectacular. Pero volviendo a la primera, la más septentrional, entraríamos primero, siguiendo este recorrido por la carretera 1 en sentido antihorario, entraremos en la península de los fiordos del noroeste. Hay que disponer de al menos un par de días para poder explorarla y poder adentrarnos un mínimo de profundidad en esta península. Es una península que está compuesta por muchísimos fiordos y subfiordos, digamos, fiordos que pertenecen a otros fiordos, con lo cual las carreteras, a excepción
de un par de puentes y un par de túneles. Todas bordean fiordo arriba, fiordo abajo, algunas sin asfaltar. Entonces se demora bastante en cubrir pues distancias en línea recta que a lo mejor son 50 kilómetros, por carretera pues nos suponen 150. Por todos estos desvíos y estos bordear fiordo arriba y fiordo abajo para llegar de un punto A a un punto B. Pero sin duda merece la pena. Es una zona distinta al resto porque geológicamente es más antigua. Es una zona un poco más erosionada por el viento, por el agua. Y nos ofrece paisajes un poco más suaves, más moldeados, más añejos y con mucha historia también. Pues también es importante decir que toda la zona oeste de la isla fue la que se habitó más en la época de los vikingos, con lo cual pues es un poco más histórica en cierta manera también. ¿Y qué nos puedes contar de las otras dos penínsulas para ir acabando este recorrido por los aspectos principales de la isla? Recorrer la península de los fiordos del noreste pues es un placer desde el minuto uno. Está lleno de rincones algunos y muy poco turísticos y bueno, por destacar un par de lugares, pues los acantilados de Lautrabjarg, que es el punto más occidental de la isla y en el que se pueden avistar muchas aves, entre ellas los frailecillos. La playa de arena anaranjada o rosada, que es Roidisandur, o la cascada, una de las más bonitas de todo el país, que es Dinjandi. Del otro lado de Breiðafjörður ya estaríamos en Snæfellsnes, es una de las tres penínsulas del oeste, la central, en la que está Snæfellsjökull y el Parque Nacional, y es una península excepcional, ya es una de las que se suelen visitar por el oeste cuando no se da la vuelta entera a la isla. Está relativamente accesible desde Reykjavik e incluso el aeropuerto internacional de Keflavik. Y la gran particularidad que tiene esta península es que es como una especie de resumen de lo que es toda la isla. Podemos ver fiordos, podemos ver puertos pesqueros, podemos ver playas de arena negra basáltica, podemos ver columnas hexagonales, podemos ver cascadas, por supuesto. Entonces es una especie de resumen de lo que llevaríamos viendo a lo largo de todo el recorrido a su manera, por supuesto. O sea, no, una cosa no quita la otra. No dejaría de recomendarla, por supuesto, aun habiendo hecho el resto de la isla porque complementa lo que se ha visto. Antes de pasar a la tercera península hacia el sur, ya en el suroeste, que sería Reykjanes, en ese recorrido que habría entre Snæfellsnes y Reykjanes, pues hay lo que se llama, nuevamente aquí tenemos un círculo y este sí que es un nombre comercial, es el Círculo de Plata. Y bueno, es de menor importancia, hay un par de cascadas como Hraunfossar o Barnafoss, Deildartunguhver, que es un manantial de agua caliente el más grande de Europa y que abastece de agua caliente a localidades como Borgarnes o Akranes, que están allí cercanas. Y ya pasado Reykjavik, podríamos hablar capítulo aparte de Reykjavik, prestando un poquito de más atención a lo que se puede visitar allí. Ya llegaríamos a Reykjanes, que es una zona muy volcánica, es donde ha entrado en erupción el volcán hace un par de años de Fagradalsfjall o el Geldingadalur, y en el que ha habido una erupción volcánica cada verano, la última pues este mismo verano en 2023, en la que ha entrado al lado de una colina que se llama Litlihrutur, que los que hemos estado allí en una de estas tres ocasiones para verla y disfrutarla, desde luego es un espectáculo único el poder ver un volcán en erupción tan accesible que había que caminar un poco y sobre todo de una manera tan segura también. La verdad es que, Dani, qué suerte, qué envidia el hecho de ver los volcanes en erupción plenamente activos. Y bueno, me gustaría acabar preguntándote por Reykjavik, la capital, una capital que parece un pueblo en realidad, tiene mucho encanto, al menos me lo pareció a mí. Sí, la capital más al norte, más septentrional de todo el mundo, Reykjavik, no deja de ser una ciudad pequeña, contando la periferia, la zona metropolitana, pues aproximadamente 200.000, poco más de 200.000 habitantes. Y bueno, pues es una ciudad muy viva, muy cultural, en la que siempre están pasando cosas, siempre hay exposiciones, siempre hay convenciones, siempre hay conciertos, mucha música, proyección musical y literaria del país en proporción a la población pues es descomunal, y toda esa ebullición cultural se vive sobre todo en la capital. Entonces pues bueno, se pueden visitar museos, se puede hacer incluso avistamiento de ballenas desde allí, pasear por sus calles, a poco que acompaña el tiempo. Es realmente un espectáculo ver las casas de madera que hay, todas muy bien decoradas, con jardines preciosos,
hay un paseo marítimo lleno de esculturas, el Centro Cultural del Arpa y muy buena gastronomía, muy buenos lugares para disfrutar de la gastronomía islandesa, que pese a lo que se pueda pensar, es espectacular. Bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante y acabando un poco con esa visión general del país, me gustaría preguntarte por tal vez algún lugar que sea pues especialmente interesante, pero mucho menos visitado. Y no sé si esta zona correspondería tal vez a la zona central, que de la cual todavía no hemos hablado. Efectivamente, las tierras altas. Las tierras altas, pues hay una serie de carreteras o más bien caminos en los que muchas veces hay que atravesar ríos en los que solo se puede acceder con 4x4. Entonces, quien tenga la posibilidad de alquilar o tener un 4x4 en su visita a Islandia, pues tendrá la suerte de poder adentrarse en las tierras altas. La parte central del país, que es una zona más inhóspita, más agreste, igual o más espectacular que el resto del país, menos concurrida por turistas, pero que tiene esa dificultad añadida, que es que las carreteras, prácticamente la totalidad de su superficie, pues no está adaptada para coches de tracción a 2 ruedas. Solo se puede acceder, como digo, en 4x4. ¿Qué es lo que habría que ver allí? Supongo que la naturaleza en sí misma ya es el atractivo principal, pero no sé si hay algunos volcanes o alguna zona concreta que nos puedas mencionar. Sí, la zona más popular de visita hay 2. Una es el volcán, hay un volcán que se llama el Askia, que tiene un lago en su cráter, un par de lagos en sus cráteres principales y que está en la zona del norte, se accede desde muy cerca de Dettifoss. Y luego la zona más popular es la que queda al norte de Eyjafjallajökull, cerca del Landmannalaugar, que se llama el Fjallabak. Y es una zona montañosa en la que hay muchos trekkings, hay volcanes, hay cráteres, hay cascadas y a cual más espectacular. Sí es cierto que hay un par de excepciones en las que se puede acceder al tipo de paisaje que tenemos en las tierras altas. Al haber un par de presas hidroeléctricas, pues la carretera está asfaltada, que nos permiten de una manera fácil o más segura o sin tener que alquilar un 4x4, pues hacernos una idea y visitar un par de zonas de las tierras altas que son igual de valiosas paisajísticamente, que nos permitirá darnos una idea de lo que es ese tipo de paisaje agreste y árido de lo que son las tierras altas de Islandia, el centro del país. Dani, nos has puesto los dientes largos a todos los que conducimos turismos con ese aperitivo de tierras altas con un coche normal por esas carreteras. ¿Te sabes los números? ¿Cuáles serían para identificarlas fácilmente? Bueno, pues una en concreto estaría en el sur, pasado el Círculo Dorado, y desde la carretera 1, pues a lo largo de la 32 y 26 se llega a una presa hidroeléctrica que está toda asfaltada, y en el camino, pues entre otras cosas, podemos visitar una de las cascadas más altas del país, que es Hauifoss, y en el nordeste, cerca de Laugarfljót, cerca de la cascada de Hengifoss que hablamos anteriormente, pues hay una carretera asfaltada que también sube a las tierras altas, camino del Kárahnjúkar, que es una presa hidroeléctrica que fue muy polémica cuando se construyó hace un par de décadas aproximadamente, y esta es la 910. Entonces, si se dispone de tiempo y se puede uno desviar un poco de la Nacional 1 y se quiere tener una idea de lo que son las tierras altas, pues yo aconsejo que se exploren un poco estas carreteras, que están muy bien, están asfaltadas, se puede ir perfectamente con un turismo y merece mucho la pena. Bueno, pues yo creo que nos hemos hecho todos una idea bastante buena de lo que ofrece el país, de las diferentes regiones, de qué hay que ver en cada una de estas regiones. Y lo primero, dentro de los aspectos prácticos que me gustaría empezar a hablar ahora, sería recomendarte o preguntarte un poquito qué nos recomiendas en función del tiempo que tengamos de estos itinerarios que nos has sugerido. Ya diste unas pinceladas de si teníamos una semana qué hacer y qué no hacer, pero estoy pensando tal vez que algunos tengan una semana, algunos 10 días o algunos tal vez 2 o 3 semanas. De esto que nos has narrado por zonas, ¿qué nos recomiendas en función del tiempo? Si de lo que se dispone es de solo unos días, menos de una semana, yo me centraría sobre todo en el Círculo Dorado, en las playas de arena negra y cascadas del sur. Si se puede, que requiere un poco más de tiempo de conducción, llegar a la laguna glaciar de Jökulsárlón, eso por el sur o sureste, y hacia el oeste,
pues con un viaje de 5 días se puede hacer perfectamente un día extra en la península de Snæfell. Y luego lo que se pueda ver de Reykjanes y Reykjavik, la capital, por supuesto. Si ya se dispone de algo más de tiempo, sobre todo 9, 10 días, pues ya se podría, si no son viajeros de un ritmo muy pausado, pues se podrían plantear sin duda dar la vuelta entera. Sin embargo, pues no habrá mucho tiempo para muchos desvíos. Entonces, con 9-10 días aproximadamente, yo ya sí que animaría a dar la vuelta entera más o menos como la hemos descrito. Si bien no habrá tiempo pues, para hacer desvíos hacia las tierras altas cuando se pueda, ni para los fiordos del este y la península de los fiordos del noroeste, sí, por supuesto, a la península de Snæfellsnes y el Círculo Dorado y Reykjavik. Ya contando con unos 14 días, unas 2 semanas o incluso más tiempo, sin duda, pues la vuelta entera y con tiempo y margen para hacer desvíos pues hacia el interior y hacia el exterior, hacia las tierras altas cuando se pueda y hacia las penínsulas del oeste y los fiordos del oeste, norte y este. Bueno, como siempre, cuanto más tiempo tengamos mejor, más lento viajaremos, más disfrutaremos, más podremos ver. Así que bueno, hay que intentar encontrarlo. Y hablando de encontrar el tiempo, me gustaría preguntarte por la época. ¿Cuál es la mejor época, si es que hay alguna preferente? Bueno, pues también depende un poco lo que se quiera. Yo para quien viaja por primera vez a Islandia, sin duda acotaría las fechas entre finales de mayo y finales de septiembre, que es el verano. Cuanto más nos acerquemos al solsticio de verano, a finales de junio, pues más largos serán los días. Mejor tiempo no está asegurado, es cuestión de suerte. No por ir en agosto, en julio o en junio se va a tener mejor tiempo que en mayo o en septiembre. Quizá, sobre todo en cuanto a lluvia, quizás sí mejores temperaturas, pero con poca variación. Entonces, a mí me gusta muchísimo el mes de septiembre porque todavía los días cercanos al equinoccio de otoño tienen la duración necesaria para poder aprovechar el día y en la noche pues ya pues, podemos tener ese regalo extra que es poder divisar las auroras boreales, sumado a los tonos ocres y rojizos de las plantas caducas que hay en el país. Bueno, nos habías comentado ya cómo llegar al país volando a Keflavik o a Seyðisfjörð, en ferry se podría llegar también, pero una vez estemos allí, ¿cómo nos movemos? ¿Qué opciones principales hay para el viajero independiente? Pues bueno, el viajero independiente yo le aconsejaría, y como más se disfruta del país, es alquilando un coche. Y entiendo que esto pueda ser caro, cuanto al combustible, al coste del alquiler, incluso a seguros extras que alguien pueda querer añadirle, pero es sin duda la mejor manera de recorrer el país, porque te va a permitir hacer todas las paradas, todos los desvíos que uno quiera, dependiendo de los intereses del viajero. No es la única opción, sin duda. Para los viajeros más intrépidos, más aventureros, pues está la opción del autostop. Funciona muy bien, es bastante seguro. Tanto locales como turistas suelen levantar autostopistas de la carretera. Yo he viajado mucho con autostop desde la primera vez que fui en 2013 y posteriormente también, y funciona bastante bien. Lo malo es que cuando el tiempo viene malo, pues estar en una carretera esperando a que te recojan pues no es agradable bajo un torrencial de lluvia. Pero bueno, es una opción más. Luego hay empresas locales que con sus autobuses ofrecen tours de un día, principalmente desde la capital, y en los que se puede hacer el Círculo Dorado, la península de Snæfellsnes, todo el sur. Existe esa posibilidad también, pero sobre todo para quienes van pocos días y no quieren complicarse demasiado, te llevan a lugares muy específicos, seguramente los más populares, pero entre medias pues se queda uno sin ver muchas cosas. También hay autobuses locales, pero bueno, tienen el inconveniente de que tienen poca regularidad, ¿no? Hacen toda la Ring Road, pero bueno, tienen poca regularidad. Sí que me gustaría preguntarte por el tema del coche, el 4x4 o también la camper o autocaravana. Son 3 opciones diferentes. ¿Cuál recomendarías para quién? Exactamente, bueno, quien quiera hacer un viaje pues de 2 semanas o menos, ya un turismo de tracción a 2 ruedas le da la posibilidad de ver muchísimo. Es una muy buena opción. Si se puede alquilar un 4x4, pues aparte de ir más seguro y más cómodo, pues por ciertas carreteras que no hay sin asfaltar, aunque se puede acceder a ellas con turismos normales, pues le va a dar la opción de hacer ciertos desvíos a las tierras altas. Sin duda es un plus.
Y luego la opción caravana, que también las hay, caravanas o campers 4x4, que eso ya sí que es muy buena opción. Todo sube en su precio, evidentemente, pero bueno, nos va a permitir ahorrarnos bastante en el alojamiento, que es otro de los puntos en los que en un presupuesto de un viaje a Islandia se va gran parte del dinero. De todas maneras, otros años o antiguamente creo que la acampada libre con la autocaravana en cualquier sitio era factible. Ahora, si no me equivoco, hay que ir a los campings, ¿no? Sí, ahora mismo hay que ir a los campings. El creciente turismo en Islandia han hecho que se pongan más estrictas ese tipo de medidas. Aún así hay gente que lo sigue haciendo y por mucho que intentes ser limpio, no dejar nada atrás, pues es algo que va contra las reglas del país, no lo aconsejaría. Y la opción sería entonces pues ir parándose en campings, que los hay muchos, de muchos precios, con distintas facilidades y comodidades, y casi todos están en lugares idílicos y en los que uno puede disfrutar de la naturaleza sin ningún tipo de problema, todo lo que da. Bueno, esta explicación entronca bastante con mi siguiente pregunta, que era por el alojamiento. Nos has hablado de los campings. ¿Qué nos puedes decir de los establecimientos hoteleros varios que hay en todo el país, aparte de que son muy caros? Pues sí, el alojamiento es escaso y es muy caro y la relación calidad-precio no siempre es la mejor. Hay zonas y épocas en las que se encarece un poco más y otras en las que se abarata. Tenemos que contar con que el camping por persona, sea con vehículo o sea con tienda de campaña, pues mínimo son 20 euros al cambio en coronas islandesas. Un alojamiento en una cama de una habitación dormitorio compartido, pues por lo general es difícil que baje de los 40 euros, casi siempre asciende a 50 o incluso un poco más. Y si ya queremos habitaciones privadas y habitaciones privadas con baños, sea para una o dos personas, pues empezamos a hablar de 100, 150 euros hacia adelante. Entonces el alojamiento es caro en Islandia. Entonces hay que plantearse bien de qué de presupuesto se dispone y ver cuál es la opción que más encaja con el viajero. Lo bueno de, por ejemplo, los hostales es que suelen tener cocina, con lo cual, por ejemplo, sería una muy buena opción para abaratar en la siguiente partida, ¿no?, de gasto, que suele ser el tema de la comida. Cosa que aprovecho para preguntarte un poquito dónde se puede comer y qué opciones hay en Islandia. Bueno, pues si contamos con restaurantes o comer fuera, pues suele haber hamburgueserías o fish and chips en los que uno puede comer 15 euros fácilmente, incluso 10, pero ya de restaurantes de sentarte y pedir un plato, incluso si se le añade alguna bebida alcohólica, pues ya nos estamos yendo mínimo a los 30 euros por persona. Entonces la mejor opción es siempre, ya que hay muchos supermercados, relativamente muchos supermercados en los que se puede comprar materia prima islandesa local, como suele ser el pescado, carne, incluso hasta verduras que se cultivan en invernaderos de energía geotérmica, pues se puede uno cocinar bastante bien en estos alojamientos. Si se dispone de cocina, sin duda es una muy buena opción cocinarse. Y ya que se pone uno a cocinarse, pues yo siempre aconsejo que se gaste un poquito más y en vez de hacer unos macarrones con tomates que te puedes comer en casa, pues que te hagas por un poquito más un filete de bacalao al horno o incluso un cordero, que no son muy caros si se compran en el supermercado. Porque de hecho hay gente que se lleva mucha comida desde sus países de orígenes, como si fueran muy caro los supermercados. ¿Cuál es tu percepción del coste de comprar en un supermercado, por ejemplo, comparado con España? Hombre, pues sí, es bastante más caro, pero no son precios muy desorbitados, sobre todo contando con que hay precios inevitables en cuanto a alojamientos, como hemos hablado, o al transporte, pues gastarse el doble de lo que te gastarías en España por un producto lácteo hecho en Islandia que es de primerísima calidad, o una carne, un pescado, una verdura que a lo mejor te va a costar el doble de lo que te costaría en España, en algunos productos pues incluso 3 o 4 veces, sobre todo si son importación, pero hay muchos otros que valen exactamente igual de lo que te costaría en España y me atrevo a decir que en algunos productos muy concretos incluso menos. Entonces depende de lo que se compre. Hay que intentar comprar pues comida local, también hay ofertas y sin duda yo creo que bueno, puedes llevar algo de España para intentar abaratar, alguna latita que te pueda socorrer en algún momento, en algún trek, pero no
no son productos que luego no puedas encontrar en Islandia y el ahorro yo creo que no es tanto. Bueno, lo que sí que hay que ir muy bien preparado o bien pensado, yo creo que es el equipaje, porque el clima islandés es muy variable y me gustaría preguntarte qué características debería tener un equipaje que hagamos para ir a Islandia y sobre todo que no debe faltar. Bueno, yo creo que lo más importante, y vamos a contar con que estamos yendo en verano, pues es la ropa para la lluvia. Yo creo que en lo que más se debe invertir porque es el elemento meteorológico que más nos va a fastidiar junto al viento, quizás pues tener unos buenos cubrepantalones, un calzado que sea impermeable y una chaqueta o incluso una capa es de bastante utilidad. Los paraguas yo no los suelo aconsejar mucho porque cuando llueve suele hacer viento también, entonces no suelen durar mucho enteros. Y bueno, la ropa de frío pues contamos con que las mínimas en verano no suelen bajar de 5 grados y son temperaturas que se dan tarde ya cuando se está en el alojamiento. Los alojamientos prácticamente todos son bastante cálidos y las máximas, eso sí, pues bueno, pueden ser de 20 hasta 20 y pocos grados, pero lo que ahí cuenta más que el termómetro es la sensación térmica. Todo va a depender de que pueda estar nublado, estar soleado, hacer más viento, menos viento, llover, no llover. Y todo te puede pasar en el mismo día. Yo lo que aconsejo es muchas capas, desde una manga corta hasta un pluma, incluso con un chubasquero de impermeable, y jugar con esas capas pues a lo largo de todo el día, porque es muy fácil que incluso te haga sol y calor y estés en manga corta y un rato después te pueda estar incluso nevando un poco. El tiempo en Islandia es muy loco y hay que estar preparado para él. Oye, hablando o pensando en esto, actividades al aire libre y demás, ¿cuáles son las actividades que se pueden hacer en Islandia que merezcan especialmente la pena? Me viene a la cabeza las termas, ¿no? Como una de las cosas más icónicas. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Y no sé si tienes algún nombre concreto que darnos o alguna recomendación. Bueno, pues hay muchos tipos de aguas termales. Los islandeses tradicionalmente han sido muy usuarios de lo que son las aguas termales y las hay en muchos conceptos. Hay desde pozas de agua termal en mitad de la nada en la que no hay ningún mal vestuario para cambiarse, pero que a veces son las más especiales. Hay lo que se denominan sundlaug, que son piscinas municipales abiertas, que son como las piscinas municipales que podamos tener en nuestro país, pero con agua termal, agua caliente. Y algunas tienen toboganes, algunas tienen piscinas de distintas temperaturas y es un lugar en donde socializan mucho los islandeses. Entonces es toda una experiencia que yo al menos recomiendo hacer una vez. Son muy baratas. Y luego ya hay balnearios un poco más top. El más conocido sin duda es la Laguna Azul. También existe la Secret Lagoon. Bueno, hay el GOC, hay muchos balnearios. Ya nos vamos a precios que suben o ascienden los 35, 40 euros al cambio, incluso que se llegan a poder remontar a los 80, 100 euros. Pero bueno, alguna de ellas, a mí me suele gustar mucho la Laguna Azul, creo que es bastante única, recomendable. Luego, pues hemos mencionado también los paseos de avistamiento para ver ballenas. Creo que si no se ha hecho antes es buen lugar para ver jorobadas, incluso he llegado a ver ballenas azules, con mucha suerte orcas, bastante rorcuales. Y luego, bueno, hay, como decía, la caminata sobre lenguas glaciares, cuevas de hielos y como última actividad así genuina del país, pues visitar una cueva de lava, un tubo de lava. Hay muchos a lo largo de todo el país, algunos se pueden visitar o la gran mayoría, los que son más accesibles, se visitan pues pagando una entrada porque suelen estar en propiedades privadas y es bastante espectacular. No tiene nada que ver con las cuevas kársticas que podamos tener en España o en otros lugares del mundo, sino que son cuevas de lava que se han formado en erupciones volcánicas concretas y en las que se ven muchos tipos de formaciones geológicas, colores, formas que no se suelen ver en otras cuevas. En fin, una pasada todas estas actividades muy específicas, muy concretas de Islandia, muy apetecibles, pero ahí siempre planea sobre ellas, yo creo, un poco la incógnita del presupuesto, ¿no? Porque Islandia es un país caro, como nos has dicho, el alojamiento oscilaba entre los 50, 100, 150 para arriba, las comidas 30 euros en los restaurantes para arriba, en fin, ¿hay algún consejo o alguna estimación de presupuesto que nos puedas dar o algún consejo, pues yo qué sé,
optimizar un poco el presupuesto, gastar menos en Islandia? Pues bueno, es difícil dar un presupuesto. Creo que con los datos que hemos ido dando un poco, cada quien puede hacer números. Se puede contar también con que una vuelta entera con ciertos desvíos pues suelen ser unos 3.000 kilómetros aproximadamente, que el combustible está alrededor de 2 euros, y ya depende de lo que se coma, si se come más fuera o cocinando, el tipo de vehículo que se alquile y el tipo de alojamientos en los que uno se quede. Ya cada quien tiene que echar cuentas, pero yo como consejo puedo dar, pues a la hora de alquilar un vehículo y viajar, si se viajan 2 parejas, 4 amigos o 3, se ahorra muchísimo en gastos fijos como puedan ser el combustible, el alquiler del vehículo, por ejemplo, incluso en el alojamiento. Y mi gran consejo que podría dar es que cuanto con más antelación se reserven las cosas, mejores precios se consiguen y sobre todo mejor relación calidad-precio en cuanto sobre todo a alojamientos y alquiler de vehículos. Entonces mi consejo sería ese, que cuanto antes y cuanto mayor sea la antelación con la que se reserven estas cuestiones, pues mejor resultado se obtendrá. ¿Qué nos dices de la parte burocrática? Tema visados, por ejemplo, o permisos de conducción. ¿Hace falta tener algo o preparar algo en cuenta? Pues normalmente, como Islandia forma parte del territorio Schengen, pues tenemos como otro país miembro del territorio Schengen, como es España, pues tenemos 3 meses de permiso cada 6 meses. Incluso se puede acceder al país con un DNI. Para el alquiler de coche normalmente solo te piden el carnet de conducir nacional y poco más. Por suerte la pandemia quedó atrás, ya no hay ningún tipo de petición de certificados de vacunas y poco más. Pues supongo que también al pertenecer a Europa el tema de la comunicación, el 4G, digamos las operadoras, bueno, podemos utilizarlo como en nuestro país de origen, si es España. Exactamente, Islandia no pertenece a la Unión Europea, pero sí está dentro de este convenio de teleoperadoras en las que se puede hacer uso del roaming libremente, como si se estuviese en España. ¿Y el tema de los enchufes y la electricidad, algo que tener en cuenta? Nada, el enchufe es exactamente igual que tenemos en España, con lo cual no hay que llevar adaptador. Sí, y el tema de la moneda o obtener moneda local, las coronas, o ¿cómo lo hacemos? ¿Es necesario sacar dinero, la tarjeta? ¿Cómo recomiendas viajar? Con llevar tarjeta de crédito o débito, pues ya se puede hacer uso de ellas para pagar prácticamente todo. Se puede hacer pago electrónico en prácticamente todos los lugares, por pequeña que sea la cantidad. Entonces puedes estar perfectamente varias semanas en Islandia sin haber visto una moneda o un billete. En cualquier caso, si a alguien le hace ilusiones de la vieja escuela o le gusta la numismática y quiere guardarse algunas monedas, pues siempre puede hacer una extracción de efectivo en un cajero automático y bueno, puede hacer uso de ellas, pero realmente no es necesario. ¿Qué nos dices de la seguridad en el país? ¿Te parece un país seguro para viajar? Y no sé, ¿cuáles serían los principales riesgos que como viajeros podemos sufrir en Islandia? Pues bueno, la verdad es que en cuanto a inseguridad es un país en el que quizás te puedes relajar bastante. Yo nunca he escuchado casos de robos, ni en vehículos, ni en alojamientos. Toco madera, la verdad es que es una gozada, es para disfrutar un poco y relajarse. Obviamente pues no hay que dejar una cartera con un billete abierta a la vista y al alcance de cualquiera que pueda pasar, pero con un poco de sentido común uno puede ir bastante relajado en ese sentido. Luego los peligros, pues lo que comporta la carretera en Islandia y cualquier otro lugar, pues caminatas un poco más complejas, pues igualmente la prudencia y ningún peligro que sea destacable con respecto a cualquier otro lugar de Europa. No obstante, bueno, nosotros siempre recomendamos viajar con un seguro de viaje, no solo de atención médica, sino que cubra cualquier incidente que pueda suceder, y nos gustaría preguntarte por la calidad y el coste de la atención sanitaria en Islandia. Pues sí, en Islandia hay sanidad pública, casi no hay sanidad privada y las experiencias que he tenido en las que he tenido que acudir a través del seguro de viaje a la sanidad ha tenido que ser a través de la pública, y la sanidad pública en Islandia es a través de copago. Es decir, cualquier consulta médica o prueba se paga una parte proporcional, mientras que se tenga la tarjeta de la comunidad de la tarjeta sanitaria europea. Se paga la parte proporcional que pagaría un islandés
y normalmente los seguros de viajes te suelen restituir esa parte que has pagado. Entonces, bueno, en ese sentido pues puede ser bastante aconsejable pues tener un seguro de viaje. ¿Hay alguna costumbre local que haya que tener en cuenta? No sé, se me ocurre, pienso en las propinas, pero no sé si en alguna otra cosa que nos pueda afectar en el día a día. Bueno, pues yo destacaría el respeto por la naturaleza. Los islandeses tienen un respeto tremendo por la naturaleza y suelen quejarse bastante cuando se hace uso de estas pozas de agua termal o piscinas públicas. Ellos son muy estrictos con que hay que ducharse de pies a cabeza antes y si se quiere después, pero sobre todo antes de entrar en el agua. Es la manera de mantener esas aguas limpias, que haya muchas personas usándolas. Y entonces, bueno, es una de las cosas de las que más se suelen quejar porque no todos son tan estrictos y siguen tan al pie de la letra esa norma no escrita islandesa de ducharse a conciencia antes de entrar en el agua. Oye, no te he preguntado por el tema del idioma, por el islandés, que aparentemente es bastante complicado, pero ¿cómo resultará de fácil para nosotros comunicarnos en inglés, por ejemplo, a lo largo del día a día? Pues prácticamente, exceptuando algún islandés de edad un poco más avanzada, pues todo el mundo habla inglés. Una lengua maravillosa el islandés, pero muy minoritaria, entonces prácticamente toda la población lo habla. Y cuando vamos a alojamientos y a restaurantes, gran parte del personal suelen ser inmigrantes de otras zonas de Europa, muchos del este. La minoría mayoritaria en Islandia es la polaca, hay casi 30.000 polacos viviendo en Islandia, lo cual para la población islandesa es casi 8 o 9% de la población. Entonces con ellos normalmente la comunicación en inglés y a veces incluso en español, porque hay muchos españoles allí trabajando también en temporada. No hace falta aprender islandés. Y mira que es una lengua bonita, pero compleja. Afortunadamente, diría yo. Oye, Dani, para casi ir cerrando esta conversación que estamos teniendo, no sé si hay alguna web o aplicación para nuestro móvil que sea de utilidad a lo largo de nuestra ruta y visita a Islandia. Pues sí, hay algunas aplicaciones y webs locales. La meteorológica es la principal, es vedur.is, vedur.is. También está la versión en aplicación, pero a mí me gusta más la web y ahí es para tener hora a hora y región a región la previsión meteorológica. Que el tiempo en Islandia es muy difícil de prever, pero si un medio meteorológico acierta es ese. Entonces recomiendo mucho también road.is, road.is, también tienen web y ahí se puede ver el estado de las carreteras. Verano, sobre todo julio y agosto, pues suelen estar todas abiertas, pero ya cuando uno entra en septiembre o si va en mayo, que todavía hay mucha nieve acumulada del invierno, pues antes de decidir a un lugar es conveniente consultar y hay fotos de mapas con todas las carreteras y distintos colores que corresponden a un estado, a estados diferentes en los que puede estar la carretera. Pues es bueno planificar los recorridos acorde a la información que te da esa aplicación o esa web. Y si se va en época de auroras boreales, pues hay muchas aplicaciones que te pueden dar una previsión, aunque lo más importante para ver auroras boreales en esas latitudes es que el cielo esté despejado. Pues muchísimas gracias, Dani. Y bueno, para cerrar el programa y ya dejarte en paz y dejarte descansar, porque llevamos ya un buen rato conversando de este país, me gustaría preguntarte por, no sé, alguna recomendación especial de cierre que nos permita ir soñando con este viaje, no sé, un libro, una película, algún documental, algo que creas que puede ser de utilidad e inspiración. Bueno, pues hay mucha música, hay mucha literatura y hay mucha filmografía que se ha hecho en Islandia. También hay muchas películas que se han hecho en Estados Unidos pero ambientadas en Islandia. Me gusta mucho menos recomendarlas, aunque hay algunas muy conocidas. Pero bueno, cualquier lectura de una saga medieval, que las hay traducidas al castellano, algún libro como Gente Independiente de Laxness, que es ganador de un premio Nobel, películas como de Baltasar Kormákur. Las hay de muchos tipos, muchos dramas muy intensos y en las plataformas habituales se suelen encontrar muchas de ellas y mucha música. Sigur Rós, Soleil y por supuesto Björk, que es quien me dio a conocer
hace ya muchos años este país y el inicio de todo, digamos, recomiendo mucho a Björk. Pues Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que ha sido un placer conversar contigo, hacerlo con el mapa abierto y siguiendo esa ruta que nos has ido recomendando y tantos lugares que anotar en el mapa y bueno, pues reiterarte nuestro agradecimiento y esperar que para los oyentes haya sido de utilidad. Muchas gracias, Pablo, siempre un placer hablar contigo y más si es de Islandia. Venga, hasta muy pronto. Y a ti que estás al otro lado de los auriculares, pues darte las gracias por la escucha. Ojalá te haya parecido un programa interesante y práctico y que te haya ayudado a conocer mejor el país y preparar tu próximo viaje a Islandia. En el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con todos los lugares mencionados, información adicional y fotos de muchos de esos sitios tan especiales. Encontrarás el enlace directo a esa entrada en la descripción de este programa. Me permito recordarte la importancia de viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventura, y más en un país con la atención sanitaria pública de calidad, pero con elevadísimas franquicias por la atención médica. Para un viaje a Islandia recomendamos el Yati Mochilero, que tiene unas enormes coberturas que cuidarán de ti en todo momento, pero con la mejor relación calidad-precio. No solo cuenta con 500.000 euros de asistencia sanitaria, sino que cubre deportes de aventura, pérdida de equipaje o robo, y todo ello sin franquicias, sin tener que adelantar dinero para recibir la asistencia médica, entre otras ventajas. Para una semana cuesta solo 30 euros y para 2 semanas solo 45. Si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu programa de podcast habitual para no perderte ninguno. Estamos en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Podimos, entre muchas otras, y en YouTube también, donde colgamos estos programas. Y desde luego te agradecemos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa o que lo compartas con quienes creas que lo pueden disfrutar y les puede interesar. Y ya sabes, para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Te envío un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.